Hola, bienvenidos a Lo que nadie nos dice. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga, y el día de hoy vamos a hablar del inconsciente colectivo. Y ustedes se preguntarán, ¿el inconsciente colectivo? ¿Sí? ¿Y el subconsciente? ¿Es lo mismo? Vamos a adentrarnos a esta parte y vamos a clarificar qué es el inconsciente colectivo, que va más allá, por así mencionarlo, del subconsciente, y que el término correcto es el inconsciente y no propiamente el subconsciente, pero la gente estaba familiarizada con este término. Pero vamos a hablar del inconsciente colectivo. Y entonces en algún momento tal vez han visto una imagen en internet que es de un iceberg, donde finalmente la punta está arriba del océano, pero debajo del océano es mucho más grande, infinitamente más grande que lo que viene siendo la propia punta. Esto significa que ese es el inconsciente, pero todo el océano correspondería al inconsciente colectivo. Y entonces ustedes dirán, pues entonces ahí, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia? El inconsciente es principalmente esa caja de Pandora, donde tengo toda esa información de la cual no soy consciente o de la cual yo creo que olvidé. Y es que el olvido como tal tiene una función, y es no recordar aquellas situaciones o sucesos o eventos traumáticos, que de alguna manera es un mecanismo de defensa el olvido, porque me protege de no estar recordando constantemente estas situaciones. Como por ejemplo, ¿no?, el tema de una violación. Ahí se queda guardada en el inconsciente, y entonces el olvido funciona de esa manera. No lo recuerdo, pero ya está. La información no se borra, absolutamente nada se borra, simplemente no la recuerdo o no tengo acceso a ella. Y entonces el inconsciente colectivo, como bien lo refería Jung, es toda esa información que está guardada, pero que tiene que ver con toda esa colectividad. O sea, sí. La primera parte del cerebro que se desarrolla en el ser humano es el cerebro reptiliano. Y entonces en esta parte está guardada toda esa información de nuestros ancestros, de las primeras civilizaciones humanas. Y entonces han escuchado que hay personas que tienen como conductas un tanto irracionales, que tienen como conductas como muy primitivas, como conductas no muy como socialmente muy bien aceptables. Y eso se debe precisamente a esa información que está ahí guardada en el inconsciente colectivo. O también hablando desde la parte transgeneracional. Y es que finalmente traemos esa información. Es como un tanto parecido al ADN. El ADN trae guardada toda esa información genética, y entonces si se realiza un estudio podemos identificar que la persona puede padecer ciertas enfermedades crónico-degenerativas porque ya hay una predisposición genética. Y entonces, hablando precisamente del inconsciente colectivo, pues también tenemos una predisposición inconsciente a tener ciertas conductas o a repetir ciertos patrones. Y esto se debe precisamente a ese inconsciente colectivo, ¿sí? Hablando desde la parte transgeneracional, o sea, es la parte más profunda, ¿sí? Entonces, finalmente, nosotros tenemos conductas de acuerdo a nuestro inconsciente, de acuerdo a ese inconsciente colectivo. Y entonces, para poner un ejemplo, ¿no?, de cómo en ocasiones hay ciertas personas que pueden accesar a ese inconsciente colectivo, porque no es un tema fácil, es un tema sumamente complejo. Yo por eso siempre digo, ¿no?, pues nos vamos a ir a los avernos, ¿no?, a los avernos del infierno, porque es ir allá abajo al inframundo y revisar qué fue lo que pasó y sacarte, ¿no? Pero bueno, hablando del inconsciente colectivo, por ejemplo, ¿no?, se viene a mi mente Leonardo da Vinci, y entonces todos recordarán su obra, que es la Mona Lisa. Y entonces, finalmente, yo te hablo de esta obra que él realizó y tú de manera inmediata sabes a qué me refiero.
porque esa información está ahí, guardada de alguna manera, en esas profundidades, en ese océano. Entonces, muchos artistas, incluso muchos inventores, han sacado, por ejemplo, pinturas, como en el caso igual de Da Vinci, que él fue el primero que realiza esta obra con los ángeles, porque anteriormente eran querubines un poco chaparritos, gorditos, y ahora no, unos ángeles de alguna manera atractivos visualmente, ¿no? Entonces fue una obra maestra súper guau. Entonces se logró de alguna manera con esta obra plasmar lo que en el inconsciente colectivo había y que de alguna manera o a grosso modo las personas tenían una idea y entonces se lo plasma, ¿sí? Entonces algunos inventores que sacan ciertos, no sé, una invención, un experimento y que es como un asombro para la humanidad, por así mencionarlo. Eso precisamente dices, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo sacó esa fórmula Tesla, por ejemplo? ¿De dónde sacó toda esa información? Sin lugar a dudas, tiene que ver con esas profundidades del inconsciente colectivo. Y entonces es aquí en esta parte donde la ciencia no logra de alguna manera dar respuesta a estas personas que tienen como esta cosmovisión o esta imaginación o esta invención, porque finalmente, claro está, no todos tienen acceso a esas profundidades del océano. Esto es todo por hoy. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga. Nos vemos.